El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 16. Con la motivación correcta y también con la actitud adecuada, hoy, esta tarde, estamos estudiando la parte restante del capítulo 6, la perfección de la paciencia. Este tiene dos apartados principales, el valor de cultivar la paciencia y el método para cultivar la paciencia. El segundo también tiene dos, enseñanza breve y explicación extensa. El segundo también tiene dos, enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira, y segundo, detener la ira hacia estos. Y el segundo también tiene dos, refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado, y segundo, refutar la ira hacia quienes obstaculizan nuestros deseos. El primero, refutar la ira hacia quienes hacen los 4 tipos de daño. El segundo, aquellos que causan 4 tipos de daño a nuestros seres queridos. Y el tercero, refutar la ira hacia quienes hacen 4 cosas buenas hacia los enemigos. Y en este momento estamos en el primer subapartado, quienes nos causan los 4 tipos de daño, que también tiene 2, quienes hacen que uno mismo sufra, y segundo, refutar la ira hacia quienes causan 3 tipos de daño, como el desprecio y demás. 2.2.3.2.2.2.1 refutar la ira hacia quienes causan 3 tipos de daño, como el desprecio y demás. Esta tarde empezamos desde el segundo subapartado, refutar la ira hacia quienes causan 3 tipos de daño, como el desprecio y demás. Este también tiene 3. El primero es el desprecio, y demás, no causan daño. El segundo, obstaculizar las ganancias y los bienes, que significa que obstaculizar las ganancias no hace daño. Y el tercero es, no es razonable enfadarse con quienes hacen que los demás pierdan la fe. 2.2.3.2.2.1.a.b. El desprecio y demás no causan daño. 6.52 al 6.54. El primero apartado, el desprecio y demás no causan daño, corresponde a las estrofas 6.52 a las 6.54, y en el texto raíz dice, como la mente es inmaterial, nada ni nadie puede destruirla, pero por aferrarse al cuerpo, los dolores de éste le afectan. Aquí hay un interrogante. ¿El enemigo daña la mente o el cuerpo? Uno está diciendo que los enemigos no pueden dañar el cuerpo o no pueden dañar la mente porque la mente no tiene forma física, así que no se puede atacar a la mente con ningún tipo de armas ni de ninguna manera. Pero la mente tiene apego al cuerpo, y este cuerpo puede ser dañado por el sufrimiento. Y al dañar el cuerpo, se daña tanto el cuerpo como la mente, porque la mente está apegada al cuerpo. Ahora, la respuesta principal a estas dudas es, si faltar al respeto a otros o utilizar palabras duras, emplear lenguaje desagradable, si esto no daña el propio cuerpo, ¿cómo puede dañar la mente? Por consiguiente, si el desprecio, las palabras duras y el lenguaje desagradable, si esto no lesiona ni daña el cuerpo de uno, entonces, por supuesto, no dañará la mente. Pero ¿por qué se enfada uno? ¿Por qué se enfada la mente de uno? Por la falta de respeto de los demás y por las palabras duras y el lenguaje desagradable de otros. Y se podría decir que este desprecio o falta de respeto y palabras duras, debido a estas razones o debido a tales factores, otros seres pueden no agradarse a sí mismos, por lo que uno se enfada cuando recibe esta falta de respeto y palabras duras, etc. Pero esta falta de respeto y las palabras duras, estas acciones no harán daño a uno en esta vida ni en la próxima. Así pues, no hay razón para enfadarse. En resumen, aquí el modo en que se explica o la manera en que se presenta es como desde dos lados. Uno es plantear preguntas, o dos, se está planteando una duda y luego se da una respuesta. Pero resumiendo, significa que la falta de respeto, las palabras duras y el lenguaje desagradable de otros hacia uno no le afectarán. Así que no es apropiado enfadarse porque uno reciba todo esto de los demás. No debería enfadarse cuando recibe esas palabras duras, lenguaje desagradable, falta de respeto, o si le critican o le miran por encima del hombro, etc. Esto no debería perturbar su propia mente y no debería enfadarse con aquellos que hacen todas esas cosas. 2.2.3.2.2.2.1a
B2. Obstaculizar las ganancias y los bienes. Ahora el segundo punto, obstaculizar las ganancias y los bienes. Obstaculizar las ganancias no hace daño, o que por obstaculizar las ganancias no se debería uno enfadar. Este también tiene 3 subapartados. El primero es, la ira es una negatividad grave. La ira es una negatividad grave. 6.55 y 6.56. Si debido al desprecio o a la falta de respeto de otros se puede causar que algunas personas pierdan la fe y eso dificulta obtener cosas como alimento u otros bienes, entonces, debido a ello, uno no desea recibir esa falta de respeto y palabras duras. Pero la respuesta a esto es que las ganancias de uno, como obtener alimento u otras cosas, aunque tenga todas esas ganancias no le acompañarán a la próxima vida. Por lo tanto, no se debería enfadar por no obtener tales ganancias. Pero si nos enfadamos porque alguien obstaculiza nuestras ganancias, en ese caso, la ira que generamos por el obstáculo a nuestras ganancias, esa clase de ira, esa clase de negatividad permanecerá. Y puede permanecer vida tras vida hasta que dé o hasta que recibamos su propio resultado maduro, permanecerá. Así que no es apropiado mostrar nuestra ira ni enfadarse porque otros estén obstaculizando nuestras ganancias. Uno debería pensar que se puede morir sin recibir esas ganancias, pero vivir una vida larga debido a medios de vida incorrectos, mostrando ira y dañando a otros, no es apropiado. Si uno actúa así, incluso aunque permanezca más tiempo en este mundo, aunque permanezca por mucho tiempo, al final tendrá que experimentar el sufrimiento de la muerte. Y no solo eso, después de la muerte, tendrá que recibir el resultado maduro de una acción negativa. Uno debería vivir mucho con un medio de vida correcto, con una acción correcta, y debería realizar acciones para su propio beneficio, acciones correctas o acciones positivas para ganarse la vida. No debería hacer acciones erróneas o acciones negativas para ganarse la vida. Por ejemplo, los carniceros están haciendo acciones equivocadas, acciones negativas para ganarse la vida. Y también hay otras acciones que son negativas que algunos de los seres mundanos están haciendo para su propio sustento. Aquí el mensaje es que no es apropiado vivir mucho tiempo con el medio de vida incorrecto, con el acto equivocado para ganarse la vida. Lo principal es vivir mucho con el medio de vida correcto. Y si uno muestra ira hacia otros porque están poniendo obstáculos para recibir las ganancias, aunque tengamos ganancias como comida y demás, entonces se convierte en una acción equivocada para ganarse la vida. Y eso no es correcto. Aunque recibamos las ganancias, aunque vivamos mucho tiempo, no es apropiado porque estamos viviendo mucho tiempo haciendo acciones equivocadas para ganarnos la vida. Porque aunque vivamos mucho con el medio de vida equivocado, al final tendremos que experimentar el sufrimiento de la muerte. Y no solo eso, en el futuro, en la próxima vida, como resultado maduro de nuestros actos negativos para ganarnos la vida, experimentaremos más y más sufrimiento. Sufrimiento grave en el futuro. Así que, si alguien nos está obstaculizando para recibir ganancias, no se debería dañar a otros debido a eso. Si dañamos a otros por esto, nuestra acción se vuelve negativa para el sustento. 2.2.3.2.2.2.1.a.b.2. Los bienes no tienen esencia. Ahora, el segundo punto es los bienes no tienen esencia. Por ejemplo, una persona sueña con experimentar 100 años de dicha y alegría y otra persona sueña con experimentar un corto tiempo de dicha, alegría y felicidad. Una, en uno de los sueños, experimenta un largo periodo de alegría y otra solo un corto tiempo de alegría en sus sueños. Pero cuando ambas despiertan del sueño, ambas alegrías se convierten en recuerdos, no regresarán. De forma similar, ya sea que se viva mucho o poco tiempo, en el momento de la muerte, la felicidad mundana que se ha disfrutado en el pasado no regresará, sea la que se ha experimentado por muchos años o la de un corto tiempo, nunca regresará. Y aunque uno haya recibido muchos bienes y los haya disfrutado durante muchos años, cuando llega la muerte es como si todas las pertenencias de una persona rica hubieran sido robadas por ladrones. No puede llevarse nada, ni siquiera un céntimo. Uno tiene que ir solo a un destino desconocido, lo que significa que tiene que ir a la próxima vida y no tendrá derecho a llevarse nada, ni siquiera un céntimo. No solo eso,
Ni siquiera puede llevarse su propio cuerpo que ha estado asociado con su mente desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte. Incluso este querido cuerpo tendrá que dejarse atrás, y solo el continuo mental o la mente tendrá que ir a un destino desconocido. Por lo tanto, no hay esencia en recibir todas esas ganancias, esos bienes, si no se utilizan adecuadamente. Aquí no significa que se no deba tener ningún medio de vida, sino que, aunque se tengan muchos bienes, no servirán en el momento de la muerte y no se podrán llevar a la próxima vida. Además, al tener muchos bienes, podrían producirse más pensamientos negativos porque uno podría tener más apego a esas posesiones y debido al apego podría realizar más y más actos negativos. Entonces, uno puede experimentar más sufrimiento. Aquí se dice que no hay esencia en recibir todos esos bienes porque cuando llega la muerte, uno tendrá que dejarlo todo atrás, hasta el propio cuerpo querido, y solo la propia mente tendrá que ir a la próxima vida o a un destino desconocido. Este es el subapartado que dice, los bienes no tienen esencia. 2.2.3.2.2.2.1 A, B, 2i, 3. Refutación de la noción de que los bienes tienen una esencia. Ahora, el tercero dice, refutación de la noción de que los bienes tienen una esencia. Pero en ese caso uno podría pensar que esto viene del otro lado. El otro lado plantea este tipo de pregunta diciendo, al recibir esos bienes, tenemos todas estas condiciones para vivir y gracias a eso se puede vivir mucho tiempo. Y cuanto más se viva, más se puede hacer para purificar los actos negativos y acumular mérito. Por eso este tipo de bienes es muy importante. Por lo tanto, a aquellos que ponen obstáculos a nuestros propios bienes, a esas personas, a esos seres, se les debería tener ira. Sería apropiado tenerles ira. Pero la respuesta es no, porque si alguien pone obstáculos a nuestras ganancias, si solo por eso uno se enfada con esa persona, en tal caso, el enfado mismo, el propio enfado, es lo que hace que agotemos nuestro mérito o que lo destruyamos y que aumenten nuestras acciones negativas y no al revés. Por consiguiente, uno debería vivir para acumular mérito. El propósito de vivir, el verdadero propósito o el propósito correcto de vivir mucho tiempo es acumular mérito. Y si ese propósito mismo se ve dañado por esta ira, no tiene sentido vivir mucho tiempo cometiendo acciones negativas. Si realmente queremos purificar las acciones negativas y aumentar el mérito, uno no debería enfadarse ya que agota nuestro mérito o lo destruye y aumenta nuestros actos negativos. Así pues, no es correcto. Uno debería pensar que el propósito de vivir es acumular mérito, hacer algo bueno. Si vives mucho tiempo solo para hacer acciones negativas, entonces no es el propósito correcto. El propósito de vivir es hacer la acción correcta, hacer acciones meritorias. Y si ese propósito en sí mismo se destruye por la ira, no tiene sentido vivir mucho tiempo. No tiene sentido vivir mucho tiempo destruyendo el mérito y aumentando los actos negativos o negatividades. Por tanto, lo principal es vivir mucho con un medio de vida correcto, con la acción correcta, con el propósito y la acción correctas. Y el propósito correcto es controlar nuestra ira y hacer actos virtuosos. A través de eso podemos aumentar el mérito, podemos acumular más mérito y purificar la negatividad. De esa manera, nuestra vida se vuelve significativa y con propósito. 2.2.3.2.2.1.A.B.3. No es razonable enfadarse con quienes hacen que los demás pierdan la fe. 6.62 y 6.63. Ahora, el siguiente punto, no es razonable enfadarse con quienes hacen que los demás pierdan la fe. Se podría pensar que cuando otros utilizan palabras desagradables hacia uno, a causa de eso, algunos otros seres podrían perder la fe en uno mismo. Por eso, uno debe enfadarse con aquellos que están empleando palabras desagradables. Pero eso no está bien. Si fuera así, entonces, cuando uno recibe palabras desagradables, piensa que eso es un obstáculo, que puede hacer que otros pierdan la fe en uno mismo. Del mismo modo, si así fuera, cuando otros reciben palabras desagradables, podrían perder la fe en esa persona en particular. Sin embargo,
Cuando otros reciben palabras desagradables, la mente de uno no se perturba, pero cuando uno recibe palabras desagradables, la propia mente se perturba. Se está diferenciando entre uno mismo y los demás. Cuando uno mismo las recibe, piensa que eso causa que otros pierdan la fe en uno. Cuando otros reciben palabras desagradables, uno no piensa que eso sea causa de que otros pierdan la fe en esa persona, por lo que no se enfada cuando otros reciben palabras desagradables. Si se enfada porque recibe palabras desagradables, de forma similar, cuando otros reciben situaciones o palabras desagradables, también uno debería enfadarse, pero en ese momento no se enfada. Existe la misma razón para enfadarse porque eso también puede hacer que otros pierdan la fe en esa persona en particular. Si otros tienen o no tienen fe y creen en otra persona, depende de sus propias cualidades y de su fe. Por lo tanto, cuando otros pierden la fe en algún otro ser, en ese instante uno puede tolerarlo, pero no puede tolerarlo cuando uno mismo recibe palabras desagradables. Y eso no está bien. Así como cuando otros reciben palabras desagradables, uno puede tolerarlo y no se enfada, de la misma forma, cuando uno recibe palabras desagradables, en ese instante tampoco debería enfadarse, también debería tolerarlo. Por ello, uno debería tolerar cuando recibe estas palabras desagradables o duras u otras acciones irrespetuosas de otros hacia sí mismo. 2.2.3.2.2.2.1b. Aquellos que causan 4 tipos de daño a nuestros seres queridos. Ahora, el siguiente, aquellos que causan 4 tipos de daño a nuestros seres queridos. Este apartado también tiene 2 subapartados. El primero es: los objetos no reciben ningún daño. 2.2.3.2.2.2.1b. Los objetos no reciben ningún daño. Cuando alguien destruye la estatua o la estupa o destruye las escrituras cometiendo actos erróneos, en ese momento uno también debería generar compasión y no enfadarse, porque el objeto no recibe ningún daño. Aquí, objeto no significa la estatua. Creo que aquí, objeto significa el verdadero Buda. El verdadero Buda y el verdadero Dharma no se dañan ni en lo más mínimo. Por lo tanto, este agresor es un objeto de compasión, porque al destruir todas estas estatuas, estupas y escrituras, comete actos negativos muy graves. Y por eso esa persona, el agresor, tendrá consecuencias muy severas. En consecuencia, en lugar de enfadarse con el que daña, uno debería generar compasión hacia tal. Como bodhisattva, lo que se debe sostener con esmero es nuestro voto de refugio y nuestro voto de bodhicitta. Y cuando ellos dañen nuestras estatuas, nuestros objetos del Dharma, el mero hecho de que otros dañen nuestros objetos del Dharma no alterará nuestros votos. Eso no afectará a nuestros votos de refugio y bodhicitta. ¿Quién puede destruir nuestros votos? Solo nuestra ira. Nuestra propia ira puede destruir nuestro propio voto de refugio y voto de bodhicitta. Destruir objetos físicos o estatuas o estupas externas, no destruirá nuestros votos. Nuestro voto es también podemos decir que este voto no es otro que la mente, no está separado de la mente, por lo que estos votos, los votos de refugio y bodhicitta, son un objeto invisible, un objeto intangible. Y votos intangibles e invisibles no pueden ser destruidos por armas ni por otros medios. Aunque destruyan la estupa o las estatuas, eso es malo para ellos porque están destruyendo todos estos objetos, pero no dañarán los propios votos. Y si debido a sus acciones perjudiciales, debido a su destrucción nos enfadamos, esa ira es el verdadero enemigo de los propios votos. Esa ira que generamos dentro de nuestra propia mente puede destruir nuestros propios votos de refugio y bodhicitta. A veces uno puede pensar que puede tolerar todas las acciones perjudiciales de otros, pero no puede tolerar si alguien daña su propia estatua, su propio templo, su propio maestro. No puede tolerarlo. Uno piensa que eso es lo correcto a hacer, piensa que eso es algo positivo, enfadarse con los que dañan, los que destruyen o dañan a su propio maestro, templo, estatua de Buda o estupas, etc. Uno piensa que es correcto enfadarse con ellos, pero en realidad no lo es. Aunque destruyan las propias estatuas de Buda, estupas y demás, aún así uno no debería enfadarse. Esta ira es la que destruye la propia realización interior
o los votos internos. En lugar de enfadarnos, deberíamos generar compasión hacia ellos, porque han cometido acciones negativas muy graves que tendrán una consecuencia muy severa en el futuro, que los que dañan tendrán que experimentar. Por ello, los que dañan son un objeto de compasión. Uno no debería enfadarse porque el objeto no recibe ningún daño. El verdadero Buda, el verdadero Dharma, no reciben ningún daño. 2.2.2.2.2.2.1b. B. Refutar la ira hacia quienes causan daño a quienes sí pueden ser lastimado. Y ahora el siguiente, refutar la ira hacia quienes causan daño a quienes sí pueden ser lastimados. Este también tiene 3 subapartados. El primero es reflexionar con certeza sobre los fenómenos. El segundo, no temer el daño. Y el tercero, cultivar la paciencia que acepta el sufrimiento. El primero, reflexionar con certeza sobre los fenómenos, lo cual significa que aquellos que dañan al propio maestro, a los propios familiares o a amigos, incluso entonces, tal como se explicó en la parte anterior de este capítulo, todos estos están dañando no porque tengan independencia o tengan intenciones, es debido al control de otros, y por eso están dañando. Todas estas razones que expliqué antes, uno debería recordarlas y conocerlas y no enfadarse con quienes están dañando al propio maestro, a los familiares o amigos. Como dije, lo principal es preservar nuestros preciados votos. Por ejemplo, si hay guardias que vigilan la casa porque dentro de la casa hay un objeto muy valioso, y si estos guardias entran en la casa y destruyen el objeto valioso, y luego salen fuera e intentan vigilar diciendo que están intentando proteger el objeto valioso, pero el objeto valioso ya ha sido destruido por ellos mismos, por los propios guardias. Del mismo modo, como el objeto valioso dentro de la casa, nuestro voto es como el objeto valioso, y nuestro cuerpo es como la casa. Y pensamos que nuestra ira está tratando de proteger el Buda Dharma y de tomar represalias contra otros. Pero esta misma ira es como los guardias que destruyeron el objeto valioso interior y luego salieron a defender. Así como esto, con la ira, uno destruye sus propios votos preciosos de refugio y bodhicitta, y luego, de cara al exterior, intenta proteger el Buda Dharma. Pero no hay Buda Dharma sin los votos. Los votos son la práctica fundamental, lo fundamental que necesitamos mantener, preservar. Sin mantener los votos, no hay Buda Dharma que preservar, porque sin los votos no somos budistas. Nos convertimos en budistas gracias a estos votos. Gracias al voto de refugio, nos convertimos en budistas generales, y gracias al voto de bodhicitta, nos convertimos en budistas Mahayana. Y sin estos votos, no es posible convertirse en budista. Destruimos nuestros preciados votos y luego tratamos de defenderlos enfadándonos con quienes dañan a nuestro maestro, a nuestros familiares o amigos, o nuestra estatua, etc. Pero eso no está bien. Aunque dañen estatuas o estupas o maestros o familiares y amigos, ese tipo de acción dañina no destruirá nuestra práctica principal ni nuestro voto principal. Solo nuestra ira puede destruir. Por lo tanto, incluso aquellos que dañan al propio maestro y a los familiares, tal como se explicó antes en la sesión de la mañana, al saber esto, uno no debería enfadarse con ellos, con los que dañan. 2.2.3.2.2.1.b.b.2. No temer el daño. Y ahora el siguiente es no temer el daño. Este también tiene 3 divisiones. No es razonable considerar a los enemigos como objetos de ira. Segunda, debido a esto, abandonar la ira. Y tercera, como método para lograrlo, abandonar el apego. 2.2.3.2.2.1.b.b.2.1. No es razonable considerar a los enemigos como objetos de ira. Primero, no es razonable considerar a los enemigos como objetos de ira, que también tiene 3 subdivisiones. 2.2.3.2.2.1.b.b.2.1.a. El daño es el mismo cuando procede de fuentes que carecen de mente. 6.66.
La primera es, el daño es el mismo cuando procede de fuentes que carecen de mente. Los seres son dañados también por quienes no tienen mente. Pero distinguir entre estos dos y luego por qué solo se muestra ira hacia quienes tienen mente y no hacia los otros, eso no está bien, no es justo. Por lo tanto, uno debería soportar o tolerar sus acciones perjudiciales. Debería practicar la paciencia. 2.2.3.2.2.1.b.b.2.1.b. La falta es la misma que la del enfadado, el agresor. 6.67. Segunda subdivisión. La falta es la misma que la del enfadado. Y si alguien, como un enemigo, por ignorancia realiza acciones perjudiciales, y luego uno mismo, también por ignorancia, muestra ira hacia él, si ambos lados muestran ira, en ese momento, ¿quién está libre de culpa? Ambos han cometido una falta. Ambos han cometido por igual acciones negativas o una falta, por lo que en ese instante nadie está libre de culpa. Ambos lados no están libres de culpa. En el texto se dice que la culpa es la misma que la del que se ha enfadado. Y si respondemos con nuestra propia ira, entonces ambos se enfadan. Y si ambos han cometido actos negativos o han mostrado ira, ambos tienen culpa. Se cometió un error por ambas partes porque ambos lados se enfadaron mutuamente. 2.2.3.2.2.1.b.b.2.1.c. No es razonable enfadarse con los enemigos, ya que el daño proviene del karma. 6.68. Ahora la siguiente subdivisión. No es razonable enfadarse con los enemigos, ya que el daño proviene del karma. Las acciones perjudiciales que recibimos de otros o de enemigos son el resultado de nuestras propias acciones negativas pasadas. Por lo tanto, todas las acciones perjudiciales que uno recibe son el resultado del propio karma. Así pues, no está bien responder con ira hacia los que nos dañan. En realidad, no solo recibir acciones perjudiciales, sino, hablando en general, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra felicidad, todo esto está causado por nuestro propio karma. Nuestra felicidad es causada por nuestro buen karma. Nuestro sufrimiento es causado por nuestro mal karma. Todo esto es resultado de nuestro propio karma, por lo que no es apropiado mostrar ira hacia los que nos dañan. 2.2.3.2.2.1.b.b.2.2. Debido a esto, abandonar la ira. 6.69. Ahora, la segunda división. Debido a esto, abandonar la ira. Primero se dice que no es razonable considerar al enemigo como objeto de ira. Y ahora este dice, debido a esto, abandonar la ira. Al ver que todas estas acciones dañinas que uno recibe son causadas por el propio karma, uno debería abandonar el mostrar ira hacia los demás y en su lugar mostrar amor bondadoso a los demás. Pero para hacer esto, para mostrar amor bondadoso, necesita esforzarse en realizar tales acciones meritorias. De hecho, desde tiempos sin principio hasta ahora, hemos estado controlados por pensamientos negativos y karma negativo. Por eso, las cosas positivas, los pensamientos positivos, las reacciones positivas no surgirán de manera natural en nosotros, así que necesitamos hacer un esfuerzo extra para generar pensamientos positivos y para realizar acciones positivas. Necesitamos hacer un esfuerzo extra para realizar acciones meritorias, como generar amor bondadoso o mostrar amor bondadoso hacia los demás, etc. 2.2.2.2.1b.b.2.3. Como método para lograrlo, abandonar el apego. 6.70 y 6.71. Ahora la tercera división. Como método para lograrlo, abandonar el apego. Por ejemplo, si una casa está ardiendo por el fuego, y ese fuego puede ir a otra casa y también quemarla, en ese momento, uno debería intentar retirar los objetos que son fáciles de incendiarse, que son fáciles de que prendan fuego, como el pasto seco o cosas así. En ese instante, uno debería intentar retirar ese pasto seco o cualquier objeto que sea fácil de que prenda fuego.
porque si no, desde esa casa, el fuego puede ir a otra casa y también puede quemarla. Así pues, cuando una casa está ardiendo, en ese momento esos vecinos intentan deshacerse de los objetos que son fáciles de prenderse fuego. Es apropiado deshacerse de los objetos que son fáciles de prenderse fuego en las otras casas. De forma similar, cuando tenemos apego a un objeto, a una persona, a un coche o a cualquier cosa, a cualquier objeto, y alguien pone obstáculos respecto a obtener ese objeto o para que consigamos ese objeto, debido a esto, el fuego de la ira arde. Por lo tanto, este apego es como un objeto inflamable, fácil de prenderse con el fuego de la ira. Así que aquí necesitamos deshacernos del objeto inflamable que pueda prenderse fácilmente con el fuego de la ira. Y para controlar la ira, también necesitamos controlar el apego. Por ejemplo, en un restaurante, cuando pedimos comida estamos pidiendo la comida que queremos comer, y si tenemos que esperar horas y horas, eso hace que uno se sienta infeliz porque realmente desea comer eso con muchas ganas, pero no puede esperar, no puede tolerar esperar horas y horas. Debido a este apego a la comida, y a cuando hay impedimentos, como que no están sirviendo en el tiempo adecuado, uno se enfada. Debido al apego, prende el fuego de la ira. No solo este ejemplo, hay muchísimos ejemplos en los que debido al apego uno se enfada. A veces, debido al apego, algunas personas pueden matar a sus propios seres queridos por su propio apego, porque la otra persona no está respondiendo a uno mismo y responde quizá a otra persona, y por eso uno se enfada y puede incluso matar a sus propios seres queridos. Todo esto ocurre porque, de igual modo, todo esto tiene el mismo tipo de significado. Lo que quiere decir es que el apego es como un objeto inflamable que puede prenderse fácilmente con el fuego de la ira. Y al igual que cuando una casa arde, los vecinos deberían intentar deshacerse de los objetos inflamables de la misma forma. Para controlar el fuego de la ira, necesitamos deshacernos de los objetos inflamables o de los factores inflamables como el apego. Y aquí, en el guión, como dije antes, solo con leerlo ya se sabe cuál es el significado de esa palabra o de esas una o dos palabras. Así que el epígrafe comienza con esto, como método para lograrlo, como método para abandonar la ira, abandonar el apego. Para abandonar el fuego necesitamos abandonar el objeto inflamable. Igualmente, para abandonar la ira, necesitamos abandonar el apego. 2.2.3.2.2.1.b.b.i. Cultivar la paciencia que acepta el sufrimiento. 6.72 al 6.75. Ahora el siguiente. Cultivar la paciencia que acepta el sufrimiento. Si uno piensa que el enemigo nos causa gran sufrimiento y que por ello uno no debería, no podría tolerar, no puede practicar la paciencia. La respuesta a esto es que si una persona que tiene sentencia de muerte, que ha recibido la sentencia de muerte y después no se le aplica la pena de muerte, sino que en lugar de ser ejecutada se le corta la mano, aún así uno piensa que es bueno porque no recibió la pena de muerte. Aunque cortar una mano sea terrible, en comparación con la pena de muerte es mucho más leve. Sí, en comparación con la pena de muerte, cortar una mano es mucho, mucho más leve. Así pues, del mismo modo, uno piensa, está bien, la persona no recibió la pena de muerte, solo le cortaron la mano. De forma similar, este es un ejemplo. Ahora, el punto principal aquí es que si al experimentar el sufrimiento humano uno puede obtener la liberación del sufrimiento de los reinos infernales, entonces es muy bueno. Aquí el sufrimiento del reino infernal es como recibir la pena de muerte, y el sufrimiento humano es como cortar la mano. Y si al experimentar el sufrimiento humano, si al tolerar el sufrimiento humano podemos obtener la liberación del sufrimiento de los reinos infernales, es muy bueno, justo como en este ejemplo. Y si uno ni siquiera puede tolerar el sufrimiento humano, ¿cómo puede tolerar el sufrimiento de los reinos infernales? No hay manera de tolerar el sufrimiento de los reinos infernales si no podemos tolerar el sufrimiento de los seres humanos. Y si no podemos soportar el sufrimiento humano, definitivamente deberíamos intentar evitar o intentar no experimentar el sufrimiento de los reinos infernales. Y si no podemos soportar el sufrimiento humano, por supuesto que no podremos soportar el sufrimiento de los seres infernales.
Por lo tanto, si no podemos soportar el sufrimiento humano, entonces debemos controlar la ira que es la causa del sufrimiento de los reinos infernales o del sufrimiento de los seres infernales. Debemos desechar la ira, debemos abandonar la ira porque esta es la causa del sufrimiento infernal o del sufrimiento de los seres infernales. Si no podemos soportar el sufrimiento humano, por supuesto que no podremos soportar el sufrimiento infernal. Consiguientemente, deberíamos poner nuestro mejor esfuerzo en abandonar el sufrimiento infernal, abandonando la causa del sufrimiento infernal, la cual es abandonar la ira. Incluso si nos enfadamos debido a nuestro apego, al enfadarnos experimentaremos un sufrimiento inconcebible. Aún experimentando todo el sufrimiento de los humanos y de los seres infernales, aún así no se cumplirá nuestro propósito. Simplemente experimentando sufrimiento no se cumplirán grandes propósitos ni para uno mismo ni para los demás, ni se cumplirán los propios deseos. Ni siquiera después de experimentar todo este sufrimiento, uno podrá cumplir grandes propósitos ni para sí mismo ni para los demás, por lo cual el sufrimiento... Y al tolerar este sufrimiento, el sufrimiento humano, al tolerarlo, al practicar la paciencia, uno puede cumplir el gran propósito. Por tanto, para nosotros es apropiado aceptar el sufrimiento por el bien de todos los seres sensibles. O es apropiado aceptar el sufrimiento que puede servir, que puede ayudar, que puede pacificar el daño de los demás o que puede pacificar las acciones dañinas de los demás. Lo que significa es que deberíamos tolerar el sufrimiento humano que experimentamos en esta vida, y a través de este podemos cumplir un gran propósito, por lo que deberíamos abandonar la ira a toda costa y deberíamos practicar la paciencia en todo momento. Y mediante esto podemos cumplir un gran propósito. Concluimos aquí. Al final, hacemos la dedicatoria.